Bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Marcos García y bueno, hace unos meses lanzamos esta idea junto con José Pérez de Lama, OSFA y con Alberto Corsín, la idea bueno, hacer una lectura de The Dawn of Everything, el libro de David Graeber y David Wengrow, que acaba de publicarse y pensamos que era una buena idea, bueno, pues leerlo conjuntamente, bueno, leerlo cada uno para luego comentarlo y hacer una sesión en abierto que hemos difundido en Twitter y, y bueno, también hemos distribuido pues entre nuestros amigos y os agradecemos mucho que os hayáis sumado. Este es un primer experimento. Algunas personas me dijeron, bueno, esto es como un grupo de lectura. En principio lo hemos planteado como una sola sesión, pero bueno, estamos abiertos a que a lo mejor pueda haber alguna otra. Y bueno, el libro surge a partir de una conversación de 20 años, de la amistad entre David Wengrow y David Graeber. Y bueno, pues es lo que hemos querido hacer aquí también, activar, que nos permita también activar nuevas conversaciones entre amigos y la verdad es que para mí leerlo pensando que luego lo íbamos a comentar, pues ha sido un placer y ha sido muy estimulante. Entonces, como os decía antes, bueno, vamos a hacer una breve intervención. Empezará Alberto, después Osfa y luego intervendré yo brevemente. Y se me olvidó decir antes que luego en las preguntas os invitamos a presentaros, porque como algunos nos conocemos, pero otros no, nada, presentaros brevemente cuando querráis intervenir. Y nada, muchas gracias, Alberto, si te parece bien. Claro, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. Gracias a Marcos y a Osfa, que un poco la iniciativa nace de ellos. Yo quería, bueno, primero de todo explicar cómo le entro yo al libro. Yo soy antropólogo, entonces con el libro tengo una relación a un tiempo juguetona, que yo creo que es un poco lo que me apetece traer hoy a la conversación, pero también tengo una relación profesional en la que con algunos asuntos pues les saco más punta y estoy más incómodo con el tono o con alguna de las cosas que hice. Entonces tenía pensado, de hecho, bueno, pues a grandes rasgos contar tres cosas y luego algunos temas que en los que no voy a entrar, simplemente los voy a lanzar porque me parecen que dan mucho juego, que abren, creo que reparten mucho juego y que podrían ser temas a explorar ya más coralmente a lo largo de la sesión. Bueno, yo lo primero que quiero decir del libro es que es un libro maravilloso y si no lo habéis leído, yo os invito a la lectura. Es un libro monumental. Es cierto que al principio cuando lo coge entre las manos, pues impone un poco porque tiene más de 700 páginas, 600 páginas de lectura, incluidas las notas, pero que es maravilloso y que a mí, por ejemplo, pues cada 2 o 3 páginas me tenía con el móvil que tenía al lado mirando en Wikipedia pues sitios arqueológicos en los que menciona y yendo a ver objetos, monumentos, ¿no? Momias. Entonces es de lectura muy entretenida, es casi adictivo, está muy bien escrito, es muy claro. Bueno, es un esfuerzo titánico de divulgación, yo creo. Y como antropólogo, y imagino que los arqueólogos dirán otro tanto, yo creo que es una invitación a nuestras disciplinas de las que solo podemos estar orgullosos, porque estoy convencido que va a abrir nuestras disciplinas a nuevos públicos. Es una delicia de leer. Dicho esto, por ejemplo, una de las cosas que sí que me parece interesante del libro es que es un gran libro de historia. Es uno de estos libros ¿no? que abarca la humanidad y que interpela a toda una tradición de grandes metanarrativas históricas. Incluso tiene algunos muñecos, quiero decir muñecos, algunos, lo que los ingleses llaman, ¿no? Hombres de paja,
como Jared Diamond o Steve Pinker o Yuval Harari, a los que interpelan y tumban, que es una especie, ¿no?, de los nuevos panfletistas académicos. Y lo hacen precisamente porque de alguna manera lo que quieren, los consideran embaucadores, ¿no? Consideran que esos grandes relatos, esas grandes metanarrativas de la historia son equivocadas. Y entonces yo creo que hay una pequeña contradicción, que también es una gran contradicción en el corazón del libro, y es cómo un gran libro de historia en última instancia lo que aspira es acabar con los grandes libros de historia, ¿no? Y nos invita a pluralizar las maneras de hacer historia, de escribir momentos históricos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión. Entonces esa es un poco una de las cosas más, de las primeras grandes cosas que quería decir, ¿no? Esa contradicción en el seno del libro entre que es un gran libro de historia pero que aspira a acabar con las grandes metanarrativas históricas. Por otro lado, o sea, yo conociendo por ejemplo la obra, sobre todo, yo había leído a Graeber y había leído también a Wengrow, tiene un libro muy bonito de Wengrow que se llama ¿Qué es la civilización? En inglés, What is Civilization? Y yo creo que se distinguen las dos voces. O sea, si has leído a Graeber y a Wengrow con anterioridad, se notan quién ha escrito qué, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sobre todo el primer capítulo, el capítulo de Wicked Liberty, el de la ilustración y hay toda una pregunta sobre el origen de la desigualdad, que para Graeber y Wengrow es una pregunta facciosa, que es una pregunta que está en el centro de la teoría social desde Rousseau y Hobbes, y ellos vienen a decir que es un error, que esa pregunta nunca debería haber armado el pensamiento occidental, porque es una pregunta mal hecha en origen. Pues yo siento que ese es esa necesidad de traer la pregunta por la desigualdad al libro es una necesidad que tiene Graeber. Y tiene Graeber, si uno conoce la obra de Graeber, pues la tiene cuando nace, cuando Piketty publica su Capitán en el siglo XXI, hay toda una pequeña conmoción en el mundo de la izquierda sobre la desigualdad, el capital, las herencias, la fiscalidad, ¿no? En 2014, 2015, y Graeber y Piketty se enganchan un montón, ¿no? Y entonces yo creo que Graeber está más o menos en esos años, probablemente está, o sea, ya está en conversación con Wengrow y están escribiendo el libro, y entonces trae esa pregunta, ¿no? La pregunta de la desigualdad la trae a la narrativa. Yo creo que es una pregunta bien traída, pero en el fondo no es, o sea, yo siento que no es necesaria, porque el libro, lo que decía antes, ¿no?, de que hay grandes metanarrativas, que es un gran libro de historia que en el fondo lo que hace es desmontar los proyectos de metanarrativas históricas, pues los distintos proyectos que desmonta, por ejemplo, es el de la civilización, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de pensar la historia como una historia de las civilizaciones? O el de la urbanización, el urbanismo, ¿no? ¿Qué necesidad hay de pensar el origen de las ciudades? O el origen de la violencia, o el origen de la burocracia. Todo eso son las cuestiones centrales del libro, que en el fondo dan mucho más juego, creo yo, que la específica de la desigualdad. La desigualdad está muy bien como puerta de entrada al libro, porque te engancha con el discurso de la desigualdad de Rousseau, con el estado de la naturaleza de Hobbes, pero en realidad desaparece porque se disuelve en cuestiones como de mayor entidad arqueológica, ¿no? De cuando un arqueólogo sale a excavar en un sitio arqueológico, en una ciudad o en una tumba. Entonces la cuestión de la desigualdad se deshace en esas otras cuestiones que a mí me parecen incluso más interesantes y con más enjundia en el desarrollo del libro. Hay también cambios de estilo, o sea, yo creo que el estilo de Graeber, habiéndolo leído, pues es más combativo, más polemicista, es de vez en cuando, especialmente al principio del libro, está constantemente, o sea, hablo de él en primera persona, pero vamos, son los dos los que firman el libro, pero yo siento como que es la voz de Graeber la que impele a desautorizar a otros autores, ¿no? Tiene este tono
jocoso, burlón, en el que desautoriza o empieza a decir nadie ha estudiado, ¿no? Está muy al principio del libro. ¿Y cómo es posible que casi nadie ha estudiado esto, casi nadie ha estudiado lo otro, o lo tienen todos mal, o no sé cuánto, ¿no? Todo ese tono desaparece. A partir del segundo capítulo prácticamente desaparece. Y por ejemplo, hay un asunto sobre el que estábamos hablando justo antes de abrir, que es el tema de la ilustración. Creo el primero y el segundo capítulo, Wicked Liberty, que está todo dedicado a la ilustración y a lo importante que fue la crítica indígena, o sea, el pensamiento indígena en la conformación del pensamiento ilustrado y cómo en la historia de la filosofía y la historia de las ideas ha sido completamente olvidado. Bueno, pues yo, sin embargo, ese capítulo a mí me parece bastante flojo. Desde un punto de vista académico, yo creo que está cogido con pinzas. Me parece muy bonita la manera en que leen y traen a un pensador indígena como es Kandandriong. Pero es curioso que, a diferencia del resto del libro, por ejemplo, esa es para mí el capítulo que más aroma tiene a libro antiguo. O sea, a historia de las ideas, ¿no? Mientras que en el resto del capítulo, en el resto del libro hay, se maneja la historia de la arquitectura, se manejan perspectivas materiales, perspectivas objetuales, perspectivas estéticas, y se hablan de objetos, de collares, de huesos, de maíz, de la genética del maíz. O sea, hay un trabajo descomunal de erudición y de diálogo interdisciplinar en ese capítulo sobre la ilustración. Pues a mí me recuerda a los libros de los años 40, ¿no? De 50, de historia de las ideas. Y luego, por último, el último así como gran tema, o sea, el asunto gordo que quería traer, es el de, ya barriendo hacia mi campo, hacia la antropología. O sea, la antropología que le gusta a Graeber, los que habéis leído a Graeber antes, en Deuda, por ejemplo, los fragmentos, la antropología anarquista. La antropología que le gusta a Graeber es una antropología muy clásica, que a mí también me gusta mucho, pero tiene un punto a mi juicio, tiene un punto de anacronismo, ¿no? Es decir, traer, por ejemplo, a Lévi-Strauss o a Mauss, a Robert Lowy, para hablar de experimentación social, está genial. A mí, ¿sabes? Yo he aprendido mucho y hay muchas lecturas que he descubierto gracias a Graeber, pero también me parece que desatiende a la antropología contemporánea. Es decir, no es necesario, está genial hablar de Lévi-Strauss, y ojalá se leyese más a Lévi-Strauss hoy en día, pero para hablar de experimentación social, pues podríamos ver, hay muchos antropólogos y antropólogas que están trabajando con hackers o con movimientos sociales, como con el movimiento por el cambio climático, con Extinction Rebellion, o sea, la experimentación social. No hay que irse al Amazonas a los años 1940 y ver cómo se organizaban estacionalmente los indios Nambicuara para descubrir la experimentación social. La experimentación social la hemos tenido en pandemia, en las redes de apoyo mutuo y de solidaridad, ¿no? Entonces, esta tensión entre un gesto anacrónico y un gesto contemporáneo me parece que es muy distintiva, muy característica de Graeber, pero también un poco problemática, ¿no? Por la manera en que, sin quererlo, pero pues romantiza un poco el proyecto antropológico. Y luego, esos eran como los tres grandes temas de los que quería hablar, ¿no? El proyecto, un gran libro de historia que acaba con los libros de historia, las distintas voces, los distintos estilos del libro que se notan más y menos a la hora de polemizar, a la hora de trabajar empíricamente, a la hora de trabajar sobre las ideas. Y bueno, ya más provincialmente, con mi ámbito de la antropología, el tema de la tensión entre un anacronismo y una mirada contemporánea. Y luego, sobre cuestiones así como ya muy rápidas, yo creo que el libro es súper juguetón, en todos los sentidos. Es muy juguetón en la manera en que maneja los registros empíricos, el corpus etnográfico, el corpus
arqueológico, y es muy juguetón en su apuesta teórica. O sea, que en el fondo lo que nos está diciendo el libro es no os toméis en serio lo que la gente hacía en el pasado. La gente salía a divertirse, la gente salía a jugar, la gente salía a ensayar, y tenemos que acercarnos al pasado desde ahí, verlos como nuestros pares, ¿no? Con gente y entender la historia y la prehistoria como entendemos el presente, con ganas de pasarlo bien, de divertirnos, de probar, de ensayar, etcétera, ¿no? Entonces enfatizar y subrayar el juego tanto como una mirada teórica, pero también una mirada empírica, una mirada a las cosas que hacemos, me parece muy importante. Me parece precioso la manera en que bastante sutilmente o con mucha elegancia insinúan a lo largo de todo el libro que probablemente los grandes proyectos de experimentación social los lideraron mujeres, ¿no? Entonces esta presencia y vanguardia del feminismo como, bueno, pues, como proyecto epistémico, o sea, por ejemplo, el valor que le dan a la horticultura, a la jardinería, a los juegos textiles, como maneras de plegar, de trabajar estructuras que tienen implícito conocimiento geométrico, conocimiento del espacio y del tiempo, conocimiento matemático, etnomatemático. O sea, me parece muy bonito todo eso. Y por último, y también y un poco así el otro tema rápido al que quería tocar, que está relacionado con esto, que está relacionado con la importancia de la feminidad y del pensamiento feminista como vector de cambio histórico, está el tema de la violencia doméstica, ¿no? O sea, del cómo ellos, una de las cosas que argumentan en el libro es que la pregunta por la desigualdad es una pregunta mal hecha, que no nos tenemos que preocupar de qué es la desigualdad, sino que nos tenemos que preocupar es por qué, por qué las sociedades son desiguales, sino por qué no son iguales, cuando históricamente lo que parece, lo que ellos descubren es que siempre había un impulso de experimentación, de probar nuevas cosas, de no dejarse someter, ¿no? En la idea de las tres libertades, las tres libertades fundamentales, la libertad de desplazarse, la libertad de desobedecer y la libertad de transformar, ¿no? Que este impulso libertario que siempre ha caracterizado a las sociedades, tanto prehistóricas como históricas, quizás el lugar donde se pudrió, o sea, el sitio donde la jodimos, como se dicen ellos, dicen, where did we get stuck, ¿no? ¿Dónde la jodimos? ¿Dónde nos quedamos atascados? Es en el momento en que imponemos un régimen de violencia, no en el Estado, no en estructuras corporativas, no en grandes estructuras así organizacionales, sino en la casa, ¿no? en el hogar. Y hay una cosa que me parece muy bonita, que dicen en un momento dado, que a mí, yo le di la vuelta, ¿no? Hay algo así como que dicen que usan que la primera palabra que se usa para expresar la libertad es una palabra sumeria, que es amargui, que significa volver con la madre, ¿no? Return to mother, dicen ellos. Entonces esto a mí me recuerda el anuncio de Suchar, ¿no? De volver a casa por Navidad, ¿no? Porque volver a casa por Navidad es esta idea de que tienes un sitio al que volver, ¿no? Tienes un sitio puedes volver al sitio donde te sentiste libre por primera vez, ¿no? Esto es el refugio, los refugiados serían ¿no? La figura de que encarna en primera persona la expulsión de la libertad, porque no tienen su refugio, no tienen el hogar, no pueden volver al hogar. Y por tanto pierden las tres libertades, pierden la libertad de desplazarse, o sea, están obligados a desplazarse, pierden la libertad de decir que no, y pierden la libertad de transformarse. Entonces el hogar, la vuelta al hogar, el anuncio de Suchar como una figura como una figura que cristaliza o condensa la idea de libertad con la que ellos juegan. Y así es mi gesto inaugural, mi gesto de apertura. Buenísimo, muchas gracias, Alberto. Osfa, ¿te animas? animas? Vale, ¿va bien de volumen mi intervención, Marcos? Muy bien.
Bueno, gracias Alberto, muy interesante. Me han entrado ganas ya de responder algunas cosas, ¿no? En especial este último asunto, ¿no? De la violencia. Y también yo lo había visto por la parte que ellos hablan del vínculo entre los cuidados y la tiranía, ¿no? Pero quizás como que fácilmente, ¿no? Los cuidados, ya sea la sociedad del bienestar, ya sea lo que nos regala Google, ya sea el acogimiento de los refugiados, muy fácil, ya sea las relaciones domésticas, se pueden convertir en tiranía, ¿no? Esa pregunta la dejan al final como de 560 páginas, la dejan ahí en 3 páginas, aunque la han mencionado alguna vez como diciendo, bueno, ya hablaremos del asunto, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Que esa es una sensación curiosa que me da, ¿no? Que yo le llamo Greber, no sé por qué, como si fuera alemán, pero en los últimos años andaba con prisa, ¿no? No sé si quería hacer muchas cosas o tenía esa intuición como todo el mundo, ¿no? Como el de Lawrence Stern también, ¿no? Que la muerte le perseguía, ¿no? Y el tío estaba intentando hacer cosas, ¿no? Quizás mucha fantasía, ¿no? Pero sí me parece un libro un poco apresurado, ¿no? Como el Utopia of Rules y en concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía varios puntos, pero me voy a centrar en el primero, quizás nada más, ¿no? Y era un poco, quizás le quité a Marcos lo que iba a decir, pero bueno, o complemente, ¿no? Pero sí, yo no lo sé, pensaba cómo se valora un libro, ¿no? O cómo se habla de un libro. Entonces, por un lado, en la universidad, en el mundo académico, yo, no un libro, pero los trabajos que hacen los compañeros y tal, pues intentar ver cuáles son los objetivos y luego un poco ver en qué medida esos objetivos se logran y qué medios se ponen en juego y demás, ¿no? Entonces, claro, yo soy a Wengrow, no lo había leído un poco a Greber, y no solamente lo había leído, sino que era un enorme admirador, ¿no? Y lo soy, ¿no? Por esa cosa de que abre mundos, ¿no? Y que tiene una capa de cosas que nos parecen odiosas, las desmonta, ¿no? Con mucho humor, ¿no? Como la deuda, bueno, con humor y con lucidez y con perspicacia, o la cultura del trabajo, ¿no? Como en Bullshit Jobs, la verdad que aparte del humor ahí me desmontó la vida totalmente, ¿no? Descubrir que la mitad del 90% de lo que yo hacía eran Bullshit Jobs, bueno, trabajo esto basura, ¿no? Y bueno, entré en una crisis personal casi por el asunto, experimentando con eso, pero bueno. Entonces, y luego la otra manera que a mí me gusta valorar los libros es más en plan de leciano o guattariano, ¿no? Que uno se cayó en la poción mágica de Leciana cuando era pequeño y ya no tiene más remedio que verlo todo así, ¿no? Y es un poco con qué nos conecta, qué deseos nos ayuda a producir en nosotros mismos, ¿no? Con qué otras cosas, cómo nos estimula, ¿no? Poco, y ahí, y en los dos sentidos, me parece que el libro es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo como lo interpreto, bueno, que lo expresan ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que expresa y otra cosa es luego lo que luego hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, Cory Doctorow ha hecho una reseña así esta semana muy en ese sentido. Es esa idea de, bueno, una cita muy famosa de Greber, también a veces son un poco facilonas, ¿no? Pero bueno, la última verdad del mundo, escondida, es que el mundo es algo que hacemos nosotros, y que, por tanto, lo podríamos hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces, o sea, la verdad escondida del mundo es que es algo que hacemos, no dice nosotros él, pero y que en consecuencia, como es algo que hacemos, lo podríamos hacer diferente, ¿no? Bueno, un poco obviamente idealista, ¿no? Pero también, ya lo decía Durruti, ¿no? No me importa que se destruyan las ciudades porque las hemos hecho nosotros y las volveremos a construir, ¿no? Decía, me recordaba eso, que sea también fácil, ¿no? El propio Wengrow, presentando el libro, en uno de los artículos citaba a su amigo esta idea, ¿no? Entonces, en lugar de la narrativa esta de es imposible organizar un Estado desde unos principios más libres, ¿no? La burocracia es necesaria, tenemos que hacer muchos sacrificios para mantener la civilización, renunciar a nuestras libertades, etcétera, ¿no?
como ocurrió, por ejemplo, cuando querían todos nuestros datos y nuestros movimientos con lo del COVID, ¿no? Y luego se vio que era una farsa, ¿no? Bueno, podía haber sido interesante, pero se sacrificaban muchas otras cosas, ¿no? Entonces ellos, pues, yo entiendo que con esa multiplicidad de ejemplos, ¿no? En distintas etapas históricas y situaciones, una multiplicidad a mí me resulta un poco apabullante, ¿no? Como me ocurría en Debt también, en la deuda, ¿no? El método este de acumular ejemplos, ¿no? Para que no haya una única narrativa, sino una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Bueno, pues hasta qué punto es eficaz y tal, a mí sí me convence, ¿no? Es decir, un poco frente a la narrativa esta oficial o la metanarrativa, ¿no? Una vez que la sociedad quiere una cierta complejidad, ya hace falta violencia, hace falta burocracia y hace falta renunciar a un montón de libertades, ¿no? Para poder disfrutar de la ciudad, de la civilización, etcétera. Pues todos los ejemplos que ellos ponen, o muchos de ellos, ¿no? Vemos que no es tan evidente esa relación, ¿no? Ahí, pero claro, bueno, también recordaba, y lo citan ellos, la famosa de Marx en el 18 de Brumario, que a ver si la encuentro. Pero bueno, ¿cómo era? El hombre, el ser humano, perdón, hace su propia historia, make their own history, but they do not make it under, no lo hacen bajo circunstancias elegidas por nosotros mismos o por él mismo, por ellos mismos, por ellas mismas, sino bajo circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas desde el pasado, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me plantea la pregunta, que lo ha planteado estos días en Twitter, bueno, es una pregunta del millón, por decir esa expresión tan vulgar, tan poco sofisticada, es sí, podemos hacer lo que quiera, pero ¿por qué no lo hacemos, no? O básicamente es más complejo, ¿no? La cuestión que haya unas narrativas dominantes, como parece ser uno de los hipótesis del libro, por lo menos lo que ellos intentan desbancar o deconstruir. Y en ese sentido, bueno, pues yo lo veo una aportación muy, muy potente, ¿no? Pero entiendo que hay una comprensión de la historia más compleja, no solamente que algo sea posible, lo hace posible, sino qué es lo que impide, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hablaban de ensamblajes o agenciamientos o composiciones, ¿no? Por ejemplo, un modelo aquí que a mí me gusta, ¿no? Que recoge toda esa idea de ensamblaje de largo linaje, ¿no? De Lefebvre a Deleuze, a Saskia Sassen, a Bruno Latour, ¿no? Es decir, cosas que se componen, ¿no? Y generan una especie de máquina o de ensamblaje propiamente, ¿no? Pues las tecnologías, la ecología, las instituciones, las mentalidades y las narrativas y la historia, el modo de producción, ¿no? Que es algo con lo que siempre parece que contraatacan, ¿no? O que cuestionan Greber y Wengrow, las relaciones sociales o relaciones de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese marco complejo, ¿no? Por ejemplo, cosas que coevolucionan, se afectan, de pronto se desequilibran, la cuestión de las narrativas y que el libro desbanca muy eficazmente, ¿no? O de las mentalidades, es muy importante, ¿no? Es decir, porque en general nosotros, por muy amantes de la libertad, del anarquismo, de lo que sea que podamos ser, siempre decimos, bueno, pero esto es un poco idealista y tal, ¿no? No, es muy difícil, ¿no? Y quizás ya por acabar el tema, es posible lo que pensaba tuiteando, yo pienso tuiteando muchas veces, casi siempre, sí, que no pienso de otra manera, no, sí, algunas veces sí, es un poco la idea que creo que Alberto ha dado, es decir, que más que las narrativas que son importantes, lo que pone el libro de manifiesto, en mi opinión, son las prácticas, ¿no? Y la experimentación, ¿no? Es decir, que frente a las tecnologías, los ecosistemas, las instituciones, los no sé qué, yo creo que lo que demuestra el libro, lo que me demuestra a mí por lo menos,
es que lo importante son la experimentación y las prácticas, ¿no? Entonces los indios de no sé qué montañas, tío, que se me han olvidado, porque son tantos, ¿no? Del medio oeste de Estados Unidos, pues se organizaban ahí en una especie de festival que era como el Rocío, ¿no? Yo fui con Steven al Rocío una vez en Huelva, viniendo de todos los pueblos, pero de toda América, y ahí pues establecían unas relaciones de libertad para la red, para el conjunto, para las federaciones, ¿no? De supervivencia, de construcción cultural, ¿no? Y como eso se multiplican infinitas, bueno, no infinitas, pero decenas o quizás centenares, sí, decenas, entre decenas y centenares de ejemplos, ¿no? En los que se ven cómo el mundo, ese hacer mundo, ¿no? Que diría Donna Haraway, el worlding, se hace en gran medida de Uy, Osfa se ha quedado congelado. Sí, ¿no? A todos. Vaya, qué pena. En Haraway he dejado de escucharlo yo. Cuando estaba citando a Haraway, el worlding. A ver. Osfa, ¿tú nos oyes? Puedes comentar en el chat. ¿Se habrá ido a Twitter y se le habrá corrido alguna idea y se habrá ido para allá? A ver, yo creo que está... A ver, ha salido, yo creo. Bueno, pues no sé. Voy a continuar yo entonces y si se vuelve a conectar, que vuelva, que termine ya su intervención. Bueno, a ver, Porque yo tengo... ¿tú Sí, no lo pillas por mensajería o algo, no lo pillas? ¿Qué le pasa? sí, vale. Buena idea. Por el chat no ha dicho nada, que está fuera. No digo por intentar ver si cierra, ¿no? Sí, a ver, le voy a... Nada, no le lleva mi mensaje. Lo mismo se le ha ido la conexión. Bueno, hacemos eso, si os parece bien. Continúo yo ahora y luego cuando él se conecte que termine. Bueno, muy rápido intentaré. Bueno, yo lo primero que quería decir es que este libro, que he visto que se ha traducido Los albores de todo, una nueva historia de la humanidad, que todavía no está en español, pero eh, es un libro que está conectado con otros libros que me he leído hace poco, que para mí han sido valiosos. Uno es este de Rutger Bregman, Dignos de ser humanos, una nueva perspectiva histórica de la humanidad, y otro es Un paraíso en el infierno, las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre, de Rebecca Solnit. Curiosamente, son dos autores que hacen la reseña que aparecen en la portada del libro y bueno, son libros que tienen que ver con tratar de pensar como otras formas de ver la naturaleza humana, ¿no? Y principalmente no solo, yo creo que este libro, el libro de Graeber y Wengrow, no sé, me parece más rico que los otros dos, ¿no? Pero bueno, los otros dos lo que proponen, igual que este, es, digamos, no pensar que los seres humanos solo se mueven por el interés individual, sino que hay más, ¿no? Es algo que parece obvio, pero no cabe duda que la idea de que el interés individual es lo que nos mueve,
pues ha acabado diseñando muchas de las instituciones que hemos heredado. Entonces, la primera idea que a mí me parece relevante del libro, que me gustaría destacar, es que es un libro que ayuda a contribuir a ampliar la sensación de posibilidad. A ver, un momento, perdonad. Vale, nada. Ellos subrayan esto, ¿no? The sense of possibility, la sensación de posibilidad, ¿no? Es un poco en contra de la idea de que no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de salir de este orden social. Antes Alberto ha mencionado como una de las críticas a Harari, y de alguna manera Harari es lo que propone, ¿no? O sea, que bueno, no hay posibilidad de salir de este orden social, pero no está tan mal. Quizá es lo mejor a lo que hayamos podido llegar, ¿no? Entonces, la única posibilidad son solo pequeños ajustes, ¿no? Pero no grandes transformaciones. Entonces, creo que es un libro que ayuda a pasar, ¿no? De una sensación de impotencia a otra más de potencia o de posibilidad, ¿no? Y la manera en la que ellos plantean hacer, digamos, hacer este paso es refinando las preguntas. Y ya lo ha mencionado, bueno, lo ha mencionado Alberto y Osfa, ¿no? La pregunta sobre el origen de la desigualdad social les parece que no es un punto de partida adecuado, y sino que deberíamos, la pregunta que nos deberíamos hacer es precisamente cómo nos detuvimos en una sola forma de realidad social, que está basada en gran medida en relaciones de violencia y de dominación, ¿no? Y que de alguna manera estas se vuelvan normalizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de una sensación de estancamiento y potencia a otra de potencia? Y bueno, la idea de que de alguna manera hay unas fuerzas que controlan o determinan nuestras vidas, y ver, cuando hablamos de ampliar la sensación de posibilidades, ver en qué medida las personas podemos dar forma al contexto en el que vivimos y a nuestras propias vidas. Quizá hay una parte en el libro en el que lanza una serie de preguntas que considera que no están bien, que no están bien formuladas, ¿no? Que creo que resume esta idea de refunar las preguntas. Dice, ¿son las fiestas populares una expresión de autoridad o vehículos de creatividad social? ¿Fueron nuestros ancestros simples e igualitarios o complejos y estratégicos? ¿Somos como especie inherentemente cooperativos o egoístas? Entonces ellos lo que dicen es que, digamos, tener que elegir en esencia entre una u otra sería parte del problema, ¿no? Y entonces lo que ellos definen como o lo que nos hace humanos es precisamente la capacidad, ¿no? Como seres morales y sociales, de negociar entre estas alternativas. Y eso yo creo que es como algo que articula el libro, ¿no? Sobre todo, bueno, la crítica a Hobbes y en especial a Rousseau, la idea de que no hubo un momento en el que, digamos, operaba una suerte, digamos, de autoorganización y felicidad, y luego que hubo un momento en el que se fastidió todo. Aunque hay en algunos casos sí que detecta, ¿no? Como decía Alberto, algunos momentos críticos. Digamos, lo que ellos proponen es que todo es mucho más complejo. Ahora veremos cómo lo describen esto. Sí que tenía a mí sí que me ha resultado interesante la idea de la cultura occidental como algo poroso, ¿no? y la ilustración como consecuencia de las críticas de los pueblos indígenas. Yo esto no lo conocía, y me parece interesante cómo los misioneros bueno, pues se interesaron, se empaparon de las lenguas indígenas, y esto, bueno, supuso un esfuerzo para asimilar, ¿no? Conceptos, ideas, costumbres de los pobladores indígenas que ellos mismos aprendieron a valorar, ¿no? Y cómo todo eso luego se fue trasladando a Europa, se convirtió casi en un género literario muy común, ¿no? en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿no? Y
y que influyó, ¿no? Para, bueno, pues para el surgimiento de la Ilustración. En el siguiente punto que quería destacar precisamente tiene que ver con la grandísima diversidad de estructuras sociales, de experimentación que ha habido a lo largo de la historia y, bueno, y de la prehistoria, ¿no? Según los últimos descubrimientos, ¿no? Entonces, es un poco en contra de una concepción demasiado lineal de la historia en la que hay como revoluciones que en principio parece, es una palabra que nos indica como algo, fenómenos casi instantáneos, pero que muchas veces son procesos larguísimos, ¿no? de miles de años, ¿no? Y en contra también de la no linealidad, ¿no? La posibilidad, ¿no? En algunos casos hablan de las decisiones colectivas de los pueblos para vivir de maneras determinadas o diferentes a las que estaban viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos en los que de la agricultura se vuelve a pasar a sociedades recolectoras. Por un ejemplo en Inglaterra de agricultores que de repente pasan a ser recolectores de avellanas. Y luego también me ha parecido interesante, porque no lo conocía, la posibilidad de que un mismo grupo social utilice diferentes estructuras sociales según van cambiando las condiciones, por ejemplo, las estaciones del año. Y ponen muchos ejemplos, pero quizá el más llamativo por las condiciones extremas son de pueblos inuit, de esquimales, ¿no? En los que viven en concentraciones más grandes durante el invierno y en verano se distribuyen en bandas en grupos más pequeños, ¿no? Y con modalidades muy diferentes de organización social, distintas formas de jerarquía o de autoorganización dependiendo de las circunstancias. Otra de los puntos que destacan y que a mí me parece potente es la tolerancia, lo que ellos llaman la tolerancia a la excentricidad, ¿no? Que es yo también lo vincularía a la posibilidad del juego, ¿no? Yo últimamente he trabajado un poco sobre el tema de los juguetes, que siempre se vinculan a la infancia, ¿no? También como posibilidad de experimentación y viviríamos como en una sociedad poco tolerante a la excentricidad, poco tolerante al juego, poco tolerante a la experimentación y ligado solo como a fases previas, ¿no? de la infancia que son solo antecedentes de lo importante, ¿no? Que sería lo adulto. Yo creo que aquí se desbarata un poco eso. Una idea que yo manejaba... vuelve Osfa, perdón, porque estoy con las notas, sabía que podía estar allí. Una idea que yo manejaba es y ellos hacen un análisis crítico, que es la idea de que la escala, cuando aparece en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, digamos que aparece la complejidad y son necesarias formas jerárquicas de organización. Y bueno, vienen a demostrar formas de experimentación social que se dan incluso en tamaños de población grande y que no necesariamente hay que recurrir a formas jerárquicas de organización. Y yo también he echado en falta algunas conexiones con experimentos, ¿no? de organización social del presente, ¿no? Como decía Alberto, y quizá ahora en el debate podríamos hablar. Y luego, por último, también me parecía que es relevante la idea esta de la defensa que hacen, yo creo, de los espacios feminizados, la idea de cómo los cuidados se han relegado a lo doméstico y, sin embargo, los espacios de dominación, de violencia, son los que se dan más masculinizados, se dan en el exterior. Entonces, esta separación para ellos es como parte del problema. Entonces, como propuesta, habría que pensar maneras en las que los cuidados, o como dice Rebecca Solnit, el amor público,
es algo que se puede dar, ¿no? Entre todos y en el espacio público. Rebecca Solnit lo detecta en el libro de Paraísos en el infierno, en precisamente situaciones de desastre, ¿no? Que se da una situación que normalmente la encontramos en los espacios privados, se da en el espacio público. Y cómo fomentar ese tipo de situaciones. Y claro, como ejemplo de situación como de amor público sin necesidad de estar en una situación de desastre clara, pues serían todos los movimientos de 2011, 15M o Occupy, en el que Graeber estuvo muy implicado y que quizá pues, estaría bien también comentar por aquí. Yo lo dejo aquí ya. Y no sé si queréis comentar algo. Bueno, perdón, Osfa, que ya has vuelto, si quieres terminar, perdona que me he metido yo mientras volvías. No, al revés, disculpa a todos. No sé qué ha pasado, se me ha ido de internet, rollito ruso seguro, tío. Porque no me pasa nunca, tío. Pero bueno, rápidamente, sí, lo que me daba sensación de los arqueólogos y los antropólogos que miran como unos indicios muy, que a mí me parecen muy precarios, ¿no? También me llama la atención más en Salins que en aquí, cómo recurren a las descripciones y a las conclusiones de otros antropólogos, ¿no? Que se considera como una cierta falta de respeto, no sé, eso interprete yo, no creerse lo que dicen estos compañeros, ¿no? O compañeras, pero me parecía parece un montón ciencia ficción, ¿no? Cómo se construye la ciencia ficción, sobre todo en esta nueva ciencia, bueno, esta ciencia ficción que nos interesa últimamente más, ¿no? Tipo Le Guin o el Ministry for the Future de ahora, ¿no? En la que con muy pocos indicios y tal se inventan mundos, ¿no? Lo que pasa es que los mundos de la ciencia ficción son como para el futuro, pero también para el presente. Y estos mundos de la antropología y de la arqueología de Wengrow y Graeber me parecen, o incluso los de Salins, ¿no? Cuando hablaba de Sahlins, no sé cómo se pronuncia, cuando hablaba de la prehistoria como una época de abundancia, ¿no? En la que se trabajaba muy poco, ¿no? Y yo llegué ahí por los decrecentistas, ¿no? Que alguien lo citan con frecuencia. Imaginando cómo eran esos mundos, también se supone que se deriva un aprendizaje para la actualidad, pero me parece casi más literario que científico, con perdón de los amigos, ¿no? Si es que lo literario no es científico. Bueno, gracias y disculpas de nuevo, ¿eh? Y que me he perdido la mitad de lo de Marcos después de esperar un mes, tío, para ver lo que pensaba, tío. Está grabado. Bueno, muchas gracias, Osfa. Y nada, pues abramos juego. Justo esto que dices ahora, yo lo vincularía a lo que decía Alberto, de que es un libro muy juguetón, o sea, que invita al juego, defiende el juego como forma de, ¿no? de experimentación. Y el propio libro yo creo que lo demuestra, ¿no? Con esta idea de cómo hacer antropología, arqueología, historia, ficción, ¿no? Un poco. Alberto, sí. Bueno, yo quería solo muy brevemente recoger el guante para plantear uno de los temas que yo creo que cruzan nuestras tres lecturas, que es el problema de la escala, ¿no? Como, bueno, ellos lo dicen muy a menudo, ¿no? Como esta tendencia que tenemos, esta tendencia o defecto de la filosofía occidental o del pensamiento occidental, de que los grandes problemas son siempre, o sea, los grandes problemas que tenemos son problemas de ser una sociedad compleja y por tanto una sociedad cuyas escalas de complejidad son inabarcables, ¿no? Son problemas civilizatorios, problemas internacionales, problemas burocráticos, las ciudades, ¿no? ¿Qué es una ciudad? Y a mí me gusta mucho cómo empieza en el capítulo. Hay todo un capítulo dedicado al origen de las ciudades, al urbanismo, a la urbanización.
La primera frase de ese capítulo dice algo así como que las ciudades, que las ciudades empiezan en la imaginación, empiezan en la mente. Es una cita de Elias Canetti. Y entonces lo que ellos, y tirando ese hilo, ¿no? de qué significa, qué pueda significar que las ciudades como proyecto, como objeto, sean sobre todo una proyección de la imaginación, para justificar esa idea, lo que hacen es demuestran que en las sociedades de cazadores-recolectores, tanto en la prehistoria como contemporáneamente, es un error pensar en ellas, ¿no? como se suele decir, en inglés se suele decir small scale societies, sociedades de pequeña escala, ¿no? O sociedades simples versus las sociedades complejas, o bandas o tribus, ¿no? Que son todo descriptores que acotan en el espacio y el tiempo a un grupo de personas. No es una agrupación, es una descripción que redondea, que circunscribe al grupo humano a un sitio y a un lugar, ¿no? Entonces lo que ellos demuestran, tirando del corpus etnográfico, el corpus etnoarqueológico, es que estas sociedades conocían perfectamente la larga distancia. De hecho, eran sociedades cuyos en algún momento citan, no sé si citan un estudio de ADN en el que demuestran que creo que es como en algunas de estas sociedades solo el 10% del ADN es de la sociedad, es decir, que son sociedades, usan la palabra, dice el paleolítico, el Upper Paleolithic, eran sociedades cosmopolitas, porque había un tráfico de personas constante, ¿no? Y es una de las libertades fundamentales por las que ellos abogan, es la libertad de desplazamiento, ¿no? Entonces estas sociedades, dicen, estas sociedades eran cosmopolitas, eran sociedades transnacionales, conocían conceptualmente, conocían lo que significa la relación humana a lo largo y ancho de miles de kilómetros. Lo que pasa es que decidían para qué, cuándo y cómo agruparse de qué manera, ¿no? O sea, cuándo optaban por un proyecto político de qué escala, ¿no? Entonces la escala no era algo definitivo, ¿no? Sino que la escala era un operador, era una cosa con la que jugaban, ¿no? Y jugaban con distintos propósitos. Pero claro, esto yo creo que les da muchísimo juego, porque esta es la idea de que una de las cosas que en el capítulo de las ciudades, una de las cosas que argumentan es que las ciudades no son estas cosas grandes, complejas, etcétera, sino que las ciudades son movimientos experimentales. Es un espacio en el que se nos permite, de hecho, por ejemplo, puestos a traer el argumento al presente, uno podría decir que, y de hecho está en las referencias con las que ellos dialogan, uno podría decir que el municipalismo es lo más cercano a ese pensamiento transescalar o ese pensamiento libertario con el que se mueven Graeber y Wengrow, ¿no? Esta idea de que la ciudad no es un objeto dado de determinadas dimensiones, la ciudad es un espacio de experimentación, de juego y de ensayo, en el que a veces la escala, el tamaño adecuado de nuestras interacciones sociales puede ser la asamblea, puede ser el hogar, puede ser una red de intercambio local, puede ser una red de apoyo mutuo, puede ser una red de solidaridad, puede ser un banco de alimentos, puede ser una despensa solidaria, puede ser mil cosas, puede ser una calle, puede ser una plaza. O sea, la ciudad no es lo que recoge todas esas cosas, la ciudad es lo que se performea, ¿no? Lo que se enacta a través de todas esas cosas. Entonces, esta idea de que la transescalaridad es algo consuetudinario a la forma de ser humano, a mí me parece súper potente, porque te desmonta, o sea, por ejemplo, el tema de las ciudades, a mí me parece fascinante, ¿no? Te desmonta esta idea de que solo hay un lenguaje, solo hay un vocabulario para poder hablar de las ciudades, ¿no? Que es el vocabulario monumentalista, el vocabulario de los planos, el vocabulario de la escala, ¿no? Entonces, todo lo contrario. ¿Puedo hacer una pregunta rápida?
Me quedé con la curiosidad, es que no he tenido comencé a leer el libro, pero no pasé de las primeras páginas aún. Te quería preguntar, Alberto, ¿el concepto de transescalaridad lo utilizan los autores directamente en el libro o es digamos, tu recepción? Digamos, ¿aparece como tal en las páginas del libro? Sí y no. O sea, no sé si el transescalaridad aparece como tal, pero el juego de escalas, o sea, la frase los cazadores recolectores pensaban a través de las escalas, o sea, conocían perfectamente lo que significaba una sociedad de gran escala, de migraciones de miles de kilómetros. Bueno, de hecho, la frase que sí que aparece, por ejemplo, es la del Paleolítico, el Upper Paleolithic era una sociedad cosmopolita, porque tenían ¿sabes? Hace 20.000 años conocían perfectamente que era posible agruparse a través de miles de kilómetros y optaban por no hacerlo. Esta es la clave, ¿no? Esto es constantemente a lo largo de todo el libro está el que una decisión política es la decisión en la que optas a sabiendas por una cosa o por la otra. Entonces, el juego de escalas es eso. Es decir, me organizo en pequeña escala, no porque sea, es lo que se suele decir, ¿no? Las sociedades tribales son sociedades de pequeñas escalas porque no conocían la escritura, porque no conocían el dinero, porque no conocían, ¿no? Es como siempre, sociedades deficitarias. Y lo que ellos dicen es todo lo contrario. Lo conocían de sobra. Y lo que hacen es optan expresamente por no organizarse de esa manera. Sí, y de hecho una de las cosas, optan por una determinada organización porque hay un nivel de conciencia grande sobre modelos de organización. Eso es una de las cosas también que destacan, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? No hay ninguna mano levantada. Después de vos. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Yago, ¿cómo estáis? Bueno, ¿hay alguien más? Que como estoy en el móvil no me entero si hay más gente con la mano levantada. Iba a intervenir Pablo y Osfa, pero nadie había levantado la mano, con lo cual no sé quién... Venga, no, dale Yago, que es nuevo, ¿no? Que nosotros ya hemos intervenido, ¿no? Os recuerdo que si os podéis presentar brevemente estaría bien. Sí, bueno, yo soy Yago Bermejo. Bueno, he estado trabajando unos pocos años, más bien con Marcos en Media Lab. Ahora me dedico a temas de liberación, de diseñar y ayudar a gobiernos a organizar y gestionar procesos deliberativos, ¿no? Entonces, voy a moverme porque han puesto música aquí, perdonad. Entonces, estoy interesado en el tema de la naturaleza deliberativa de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, y esto lo explico porque digamos que a la hora de extender esta clase de formas de gobernanza participativa, deliberativa, pues hay una duda de hasta qué punto esto es una cosa que estamos exportando de los países occidentales a otros continentes, otras culturas, ¿no? Que no necesariamente pues tienen por qué tener esta naturaleza, ¿no? Esto es una crítica que se ha hecho mucho con los sistemas democráticos actuales, ¿no? El sistema de elecciones y partidos políticos, ¿no? Que claramente tiene muchos problemas. Hasta qué punto esto, bueno, pues se lo tienen que comer con patatas en África o en China o en otros sitios, ¿no? De hecho, los chinos, los argumentos que dicen es que esto no funciona bien, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas de los argumentarios que exploramos, ¿no? En la comunidad de gente que trabaja en estas cosas a nivel internacional es hasta qué punto, bueno, pues se puede probar que lo deliberativo, es decir, unas estructuras que son básicamente de gente hablando, ¿no? De gente igual, unos a otros hablando, y que estas estructuras, pues,
bueno, pues en grupos que luego se estructuran también en asambleas, ¿no? Que podrían en algún sentido simbolizar antiguas estructuras sociales, ¿no? Más antiguas, ¿no? Como una tribu y las familias, ¿no? O algo así, ¿no? Podría ser una asamblea y las mesas de trabajo deliberativas, y que básicamente se basan en charlar, en llegar a acuerdos y en que todos somos iguales, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es algo universal? Entonces, esto es una de las cosas que nos interesa mucho, dado que ahora hay algunos proyectos que transgreden lo europeo o lo occidental, y estamos incluyendo a partners en otros sitios. Y bueno, se lo comentaba a Corsín por Twitter, que yo he llegado a temas de estos a través de otros libros, pero que me ha resultado curioso, por ejemplo, escuchar que el libro es como Hierarchy in the Forest de Boehm, que afirman que bueno, sí, en nuestra naturaleza, cazadores y recolectores, de alguna manera sí que existe un consenso más o menos extendido en el mundo de la antropología, y quizá Corsín lo sabrá mejor que yo, en que realmente las sociedades de cazadores y recolectores eran igualitarias, es decir, que no había grandes jerarquías o dominancias en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería destacar este tema. Me parece que esta revisión de la prehistoria y de la historia que está ocurriendo en los últimos años, bueno, pues creo que pueden ser argumentos muy, muy potentes para fomentar otro tipo de gobernanza en las sociedades, no solo digamos, aquí en Europa o en otros sitios, sino también a escala universal, ¿no? Y esto es el asunto que me interesa. Entonces, aquí os quería preguntar, vosotros hasta qué punto, porque sé que más Corsín está muy interesado, bueno, al menos he tenido alguna discusión alguna vez con él acerca de cómo se exportan o se colonializa con ideas a otros sitios y cómo esto puede ocurrir a la inversa, etcétera, ¿no? Que hasta qué punto consideráis que quizá este igualitarismo o estas estructuras más no tan jerárquicas sí que podríamos considerar que son universales, ¿no? Es decir, que todas las culturas actuales de todos los países, digamos, tienen un pozo, como decirlo, de igualitarismo o deliberativo. Y, bueno, aquí lo dejo. Perdona si soy un poco largo. Gracias y muy interesante. Si os parece bien, hacemos las 3 intervenciones que quedaban y luego, pues, quien quiera intervenir para contestar a Yago, pues lo hacemos. Entonces serán Osfa, Pablo y luego Floren ha pedido también la palabra. Bueno, la verdad es que sí, gracias. No sé si contestará Yago mi opinión, ¿no? Pero muy rápido, yo creo que Sí, si quieres, sí. Ellos defienden que más que fueran intrínsecas, igual me corrijan, ¿no? Los compañeros, pero igualitarios, lo que sea, lo que existían eran múltiples, digamos, formas de organización, una experimentación permanente, y lo que sí defienden es estas 3 libertades, ¿no? Que son como una especie de matriz con la que tratan de pensar las sociedades antiguas, ¿no? Y una de ellas es la libertad de desobedecer y otra es la de irse. Entonces, lo que sí parece que dan muchos ejemplos de situaciones en las que había jefe, pero que si eso no le hacían mucho caso, o en un momento dado se podían ir, ¿no? Que es lo que yo creo que hoy nos ocurre, que no tenemos mucha posibilidad de desobedecer sin que tenga un coste muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, igual aclara a los otros compañeros, pero a mí en vez de analizar la desigualdad, como ha explicado Alberto, desplazar la visión y tratar de analizar las sociedades en las que existían esas 3 libertades, de desobedecer a la autoridad, sea la que sea, de irse porque puedes irte a otro sitio y vivir bien, ¿no? Y hay unas redes territoriales extensísimas, o de experimentar continuamente con nuevas formas de organización social y política, y que eso sea una cosa normal. A mí me ha parecido muy, muy interesante, de lo más potente del libro, ¿no? Y quizás conecto con lo que yo iba a decir, que iba a hablar porque no hablaba nadie, pero era uno de los puntos que tenía, y también es una pregunta, ¿no? A mí me ha parecido entender que ellos plantean los rituales, las fiestas, los juegos, el deporte, etcétera, como unos laboratorios de
experimentación de otras formas de organización social y política y de relaciones tal, ¿no? Entonces, frente a otras visiones de la antropología y tal sobre el rito, yo no sé si bueno, creo que eso es como una lectura contemporánea o entre otras lecturas, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy interesante porque realmente creo, por ejemplo, la arquitectura que yo he compartido con Pablo, ¿no? Era una de las prácticas que nosotros hacíamos, intentar construir fiestas, acontecimientos, historias, ¿no? Que tuvieran esa dimensión de un nuevo rito en el que experimentábamos otra forma de organizar el mundo, ¿no? Y creo que también eso se encuentra en el 15M y en un montón de prácticas que había, por ejemplo, en el Media Lab por pensar cosas, ¿no? O yo también con Steven he compartido el mundo del underground en Los Ángeles, ¿no? En la que intentábamos experimentar a través de ese tipo de cuestiones, ¿no? Otras micro sociedades, ¿no? Y la idea quizás es que eso servía, ¿no? Es decir, que no era como algo, como unos locos ahí haciendo cosas, sino parece que Greber y Wengrow defienden que esa era la forma en la que ciertas sociedades antiguas, prehistóricas, etcétera, los sublaboratorios, digamos, políticos y sociales, una parte importante era eso, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, Pablo ha saltado, entonces Floren, si quieres intervenir ahora. Sí, Pablo entonces no está No. por ahí, ¿no? Sí, pero no ha pasado su turno. No, bueno. Bueno, lo primero un poco como Pablo, la vergüenza hay que pasarla. Yo no he llegado con el libro leído, así que bueno, más bien quería plantear preguntas. Lo que sí, un poco al hilo de lo que decía Ofa, que yo ahí estoy, no sé, un poco por la fascinación, estoy como bastante en desacuerdo con él cuando planteaba un poco lo abrumado que te puedes sentir con, bueno, Alberto también lo decía, con estas ambiciones y estos libros, esta aventura, vamos, de libro que te vuelve loco, que te da... No, yo, de hecho, Ofa, te digo, yo el año pasado, y quiero retomarlo este año, monté un grupo de lectura con estudiantes desde primero de trabajos de mierda y, bueno, más o menos salimos bien, ¿eh? Salimos sanos, pero sobre todo era muy divertido. Yo lo llamaba una terapia sindical, ¿no? Entonces, pero vamos, digamos, aludiendo a ese punto de la profusión de ejemplos y de hasta qué punto eso puede ser un poco eso abrumador, yo quiero recordar, para los que no hacemos los deberes, que para mí el punto de partida, que lo leí, lo releí, lo pensé en traducirlo, finalmente lo había traducido ya una compañera argentina, vasca, para mí ya el antecedente, que Wengrow lo nombra en el prefacio, del articulito que sacaron en Eurocine, creo que fue en 2018, lo tengo por aquí. A mí me parece ya que de cara a esta gente que pueda sentirse, no digo compañeros nuestros, compañeras que puedan sentirse un poco como eso, abrumados, el artículo este del 2 de marzo de 2018 para mí es una pasada ya en sí mismo y como que ya es bastante bastante potente y ellos mismos lo decía Wengrow, que era la primera vez en la que habían logrado como una especie de síntesis a lo que querían hacer, porque también Offa decía que para él es importante entender el objetivo, ¿no? De cuando intentamos publicar cosas, difundir cosas. Entonces, ya el título de ese artículo a mí me parece una genialidad. De hecho, a mí el título de este libro, como que comparado con ese, se me quedaba un poco corto, ¿no? Esto de cómo cambiar el curso de la historia, al menos de la historia que ya ha pasado. Entonces, bueno, entonces ese objetivo de decir transformar profundamente nuestra vida y nuestro mundo podría pasar principalmente por releer lo que nos han contado, repensar lo que nos han contado, no darlo por supuesto. A mí me parece
que ahí creo que está la clave un poco, y por eso también la ilusión y las ganas con las que mucha gente lo cogemos estos libros, incluida un poco lo que decía Alberto, un poco cierta mala uva. Él decía hombres de paja, yo no sé, por lo menos en el caso de Pinker, yo desde luego, leyendo a Graeber, no sé si hombre de paja o también era como que, no sé, lo que representa Pinker, ¿no? En muchísimos aspectos. Yo tengo algo escrito también de la relación un poco colateral con Jeffrey Epstein. Pero bueno, yo creo que hay gente a la que yo creo que sí querían un poco bajar o quieren bajar los humos por la influencia que tienen extraordinaria en esa relectura un poco como acomodaticia de toda la historia de la humanidad. Entonces, partiendo de eso, de la referencia de ese primer artículo previo, que era para mí, y que yo creo que se lo podemos dar a la gente, o sea, alguien, no sé, como que para mí es un aperitivo excelente y algunas de las cosas que habéis comentado ya estaban ahí. Entonces, si os parece, por ir malo que tuviera que ser con aportar preguntas para que un poco por alusiones, quizá Alberto en alguna ocasión, Ofa o Marco. Alberto en particular hablaba de que le parecía flojo, comparativamente, que le parecía no tan sólido el capítulo 2 de la crítica indígena. Y entonces, solamente una pregunta, Alberto. Por lo que tú has comentado y por lo que aparece, quizá esto en el artículo este de 2018 no aparece tanto, pero a mí me recuerda mucho. Floren, te hemos perdido. Bueno, pues nada, mientras te conectas, Floren, Alberto, si quieres contestar y bueno, ya habías pedido la palabra. Vale, bueno, yo quería contestar a Yago porque sí creo que Graeber y Wengrow interpelan directamente a las preocupaciones de Yago con una de cal y una de arena, por así decirlo. Sobre la universalidad de la deliberación, yo te diría que casi que sí. O sea, una cosa que dicen que es muy curiosa, ¿no? Dicen, tirando de neurocientíficos, que la ventana de tiempo en la que un ser humano es capaz de mantener conciencia de sí, o sea, que el self-consciousness, dicen que es de 7 segundos. Y que, sin embargo, la capacidad de self-consciousness, de autoconciencia, se estira a horas en contextos de conversación y discusión. Entonces dice, lo que viene a decir es que la estructura deliberativa es la estructura natural de la condición política, ¿no? La condición política, como ese espacio donde tomamos decisiones sobre lo que nos pasa colectivamente, tiene que ocurrir deliberativamente, ¿no? El individuo no es un buen locus, no es un buen sitio para tomar decisiones políticas, porque solo es capaz de mantener conciencia de sí durante 7 segundos. Sin embargo, en un espacio conversacional eso ocurre durante horas, ¿no? Y desde luego todo el libro está lleno de, o sea, es a lo que apuntan constantemente, ¿no? A que las ciudades nacen en espacios de asamblea, en que que hay asambleas de vecinos, asambleas de condominios, asambleas ¿no? En sus distintas formas, no necesariamente tal y como las entendemos ahora, ¿no? pero reuniones, encuentros rituales, encuentros festivales, estacionales, donde se produce una efervescencia de pasiones, de miradas, de sensibilidades, y se mastica todo eso y se pondera y se sopesa y se piensa qué hacer, qué no hacer. Eso es de lo que va el libro, fundamentalmente, ¿no? Entonces, que la deliberación es un proyecto, o sea, es estructurar a la condición humana, yo te diría que sí. Ahora bien, la otra parte, cuando citabas a Boehm, a quien ellos también, con quien dialogan, si eso implica igualitarismo, su respuesta es que no. Es decir, el igualitarismo no es universal.
No lo encontramos en los orígenes o no se encuentra en todas, ¿sabes? No es un proyecto universal de la condición humana, ¿no? De hecho, critican a Boehm porque, por ejemplo, una de las cosas que le dicen es que Boehm acierta es un primatólogo, acierta al ver cómo los primates emplean sistemas de nivelación, ¿no? Los primates, para que no haya jerarquías, para que no haya machos alfas, pues tienen toda una serie de sistemas de nivelación que les permiten ser, ¿no? Crear condiciones de igualdad en los grupos, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen es que, bueno, que eso puede que sea así entre los primates, pero que lo importante no son las condiciones de igualdad, dicen Graeber y Wengrow, no son los sistemas que permiten condiciones de igualdad, sino son los sistemas que permiten darse cuenta de que en algunos momentos es necesaria la igualdad, ¿no? Entonces es el self-consciousness, la autoconciencia. Para ellos esa es la parte importante. Y que las sociedades humanas a veces han optado por la igualdad y otras veces no. O sea, no es un universal la igualdad. Y luego sobre Florence, lo que decía Florence, o sea, no ha terminado de hacer la pregunta sobre que intuyo que iba por qué mi satisfacción con el capítulo de la crítica indígena. O sea, no es por el argumento, o sea, no es que esté en contra de la importancia de la crítica indígena, todo lo contrario. Simplemente que creo que es el más flojo desde el punto de vista del armazón académico. Creo que o sea, hacen lecturas chulas de las crónicas de las relaciones jesuíticas, se imaginan la circulación del pensamiento de Candaronc a partir del tipo de literatura que se produce en el siglo XVII, XVIII, pero en realidad yo creo, o sea, yo ya he empezado a ver a historiadores de la Ilustración diciendo que no, que el argumento está cogido con pinzas. O sea, más que el argumento, o sea, no lo sino el scholarship, ¿no? El aparato crítico, o sea, que está un poco cogido con pinzas. Vale, gracias Alberto. Ha pedido Pablo ahora la palabra. Vale, creo que no hay nadie más, ¿no? Así porque mi pregunta ahora va a ir un poco en la lista del propio sobre los grupos de lectura y tal. O sea, no tanto del libro específicamente esto. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, yo la dejaría un poco para ya está, le he silenciado. Yo, mira, pues sí que quería comentar algo sobre lo que ha dicho Yago y la respuesta de Alberto, que en un primer momento como ha insinuado que había como una base de deliberación en todos los ejemplos, pero luego te has corregido un poco, Alberto, y has ampliado a ideas de rituales, formatos de reunión y yo hacía más esa lectura, ¿no? El ejemplo que ponen, por ejemplo, de Göbekli Tepe, este yacimiento que hay al sur de Turquía, que son monumentos megalíticos, no lo ponen como un ejemplo de deliberación, sino como un ejemplo de organización en el hacer, ¿no? Y a mí eso me parece importante, en concreto también por discusiones que he tenido con Yago sobre el peso de la asamblea como forma de organización social. Como la asamblea, el lugar donde deliberamos de manera racional y tomamos las decisiones de lo que debe ser y luego se aplica, ¿no? Como otros lo aplican. Y yo ahí, no sé, creo más también o complementado, no es que esté en contra de ese modelo, sino con formas de organización que se dan más en el hacer, en las decisiones que se dan en el contacto directo y en el hacer juntos, no a través de procesos deliberativos, que son previos, ¿no? a la acción. Entonces, yo ahí matizaría, porque creo que esas fiestas, esos rituales, esas formas de encuentro, o sea, cuando hablamos de experimentación de formas sociales de organización, creo que la asamblea, que también tiene muchas modalidades, solo sería una.
Perdón, creo que Yago quería intervenir. Sí, solo un apunte que me parece extraño, Alberto, porque, a ver, Bohem, lo que yo entendí cuando leí el libro, primero que él es un politólogo y que eso que has contado lo habla que son las sociedades de cazadores-recolectores humanas, no los primates los que tienen esos mecanismos de corrección que básicamente se basan en cuando una persona se tiende a volverse líder, tienen unos mecanismos de corrección para que todos más o menos sean iguales. O sea que eso, la referencia que hace Bohem no es a los primates, sino a las sociedades de cazadores-recolectores. Entonces, en ese sentido, él analiza como 300 casos en el libro y dice, analizando todos los estudios, bueno, un montón de estudios, un montón de antropólogos, yo llego a la conclusión de que en general las sociedades son igualitarias y que tienen estos mecanismos de corrección, pero habla de humanos, o sea, realmente él es un politólogo que habla de humanos. Quería resaltar eso porque no sé si es que hay una confusión entre los propios autores del libro o quizá es algo que no recordabas bien o por dejarlo ahí, porque me lo acabo de leer y lo tengo muy, muy fresco. ¿Quieres decir algo, Alberto? No, o sea, me atengo a lo que dice Yago. Si queréis luego lo busco exactamente lo que dicen Graeber y Wengrow, pero vale. O sea, ellos lo que le echan en cara a Bohem, y esto es seguro, es el que se queda en el mecanismo de nivelación, no en el mecanismo de, o sea, no en la idea del self-consciousness, de la deliberación política. De que operar así es operar deliberadamente, ¿no? A sabiendas de que podías operar de otra manera. Perdón, que estaba contestando a Floren, que ya se ha conectado. No sé si quieres terminar y si no, bueno, Osfa quería intervenir y bueno, queda pendiente el comentario de Pablo, que lo podemos dejar al final, más sobre el formato de grupos de lectura y todo esto, ¿no? Pues no sé, Floren, no sé si quieres terminar la pregunta de antes. No, Marco, simplemente que, disculpa que vuelva a pedir el turno, solamente que tenía la duda si finalmente, porque dejé de escuchar al final, si se me entendió, se me escuchó la... A ver, se vuelve a dejar de oír. Marcos, ¿se me A ver escucha ahora? Sí. No, solamente era por comprobar si finalmente se me escuchó antes cuando hablé, porque, como digo, al final de pronto os perdía y ya tenía yo la duda de si estaba silenciado, no se había escuchado nada y me tuve... Se desconecta otra vez. Yo creo que fue, o sea, que prácticamente todo, pero no sé en qué momento tú te has dado cuenta que se paró, pero creo que era al final. Bueno, entonces doy paso y si no... Vale, vale. Gracias. Vale. Bueno, Osfa. Estoy hablando mucho, pero perdón, a ver si quito el... Vaya, me ha salido el icono ese. Que no, lo de que el libro era largo, yo me leo libros largos, pero más lo veía como lo del método, ¿no? Es decir, un método ahí como muy acumulativo para mostrar multiplicidad y diversidad. Y por otro lado, quizás me parecía como dirigido mucho a los especialistas, aunque luego eran un poco superficiales, me da a mí la impresión, ¿no? Que no, se quedaba entre que ni era divulgación ni especialista, para mi gusto. O sea, yo me preguntaba si un libro de 300 páginas o de 250 páginas, con las hipótesis más claras y más potentes, hubiera sido un libro más eficaz. Eficaz para que ya eso, bueno, quiero decir, eficaz para trasladarnos el mensaje, ¿no? Y luego lo de la crítica indígena, a mí entiendo que quizás son más especulaciones, ¿no?
pero también decían por ahí, eso en alguna de las críticas, que Greber era mejor lanzando ideas que demostrándolas en un sentido científico que pueda ser la antropología o las ciencias sociales, ¿no? Y también eso lo veo poderoso, ¿no? Entonces, claro, él quizás sean a priori, ¿no? Pero lanza muchos temas que conectan con los debates actuales, ¿no? Como el de las mujeres, que me pareció un poquito así artificioso también, aunque muy interesante, como ha señalado Alberto o quizás Marcos. Y el de la crítica indígena, yo le quería lanzar un poco a Pablo la pregunta, a Pablo de Soto, porque claro, lo que plantea, por recordarlo, es que los primeros indígenas con los que o ciertos indígenas con los que se encuentran los conquistadores, los occidentales, eran mucho más listos, mucho más demócratas y tenían una cultura política mucho más compleja que la que traían los conquistadores, vamos, las personas que estaban allí, que en su mayoría pues eran además más bien militares o comerciantes o lo que sea, ¿no? Y se encontraban con una gente con una capacidad de debatir, de discutir, de comprender la relación con la naturaleza, la trascendencia o lo que significaban determinadas relaciones, lo que era la libertad, lo que era la igualdad, ¿no? Y entonces se supone que lo recogen algunos autores y que los ilustrados lo utilizan y todos los ilustrados en su obra de teatro, en su tal, tienen siempre unos salvajes y tal, pero que son como este Candiaronc o como se era el nombre o algunos otros, ¿no? Pero me parece que es muy contemporáneo, bueno, y que luego hay lo más casi tan interesante como la crítica indígena, es que hay una reacción contra esa crítica indígena, que es la que realmente pues, dice que los indígenas son unos ignorantes, que sus culturas son paupérrimas, que no tienen cultura política, tal, y es lo que permite, digamos, construir, que continúe la construcción de esa cultura occidental aplastando a las demás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sé que Pablo en Brasil pues ha trabajado bastante, ¿no? O algo, esa cuestión, ¿no? Con pensadores indígenas o brasileños, ¿no? Que se toman como referencia para pensar pues, la relación con la naturaleza o la construcción de mundos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parecía, bueno, que muchas veces las ideas que tenemos las construimos ahí sobre el pasado, sobre las herramientas, ¿no? Pero me parecía bastante potente, aunque como dice Alberto, que quizás no era académicamente, pues no era tan, puede que no sea tan sólido, porque era más unas cosas literarias y tal, ¿no? No sé si Pablo quiere comentar algo o le entran ganas de leerlo con estos comentarios que hemos ido haciendo, ¿no? De lo que llama el crítica indígena, que ahora mismo pues sería pues, los Viveiros de Castro con la multiplicidad de mundos y todo lo que tú conoces mucho, o el buen vivir, desde todos estos, digamos, países los que nos están, los zapatistas mucho antes, ¿no? Nos están proponiendo como otras cosmovisiones, otras maneras de hacer mundo y una crítica del mundo occidental pues enormemente potente, ¿no? Y lo pintoresco que me parecía a mí era que decía que la ilustración surge en una situación parecida, ¿no? Pues, bueno, o sea, es que no me he leído el libro, ¿no? Pero con respecto a ese periodo de la colonización, las historias que son sí divertidas y que están muy documentadas es las de muchos castellanos portugueses que cuando fueron parte de la colonización y llegaron allí a invadir, saquear, vieron el percal y dijeron, ostras, es que, y se fueron a vivir con los, con los tupinambá, con los amerindios, por una cuestión de que, fíjate, hubo ese choque, pero que venían de un modo de unas sociedades y les sedujo mucho más el vivir en una relación con la naturaleza, bueno, en fin, en un sistema social con otras jerarquías, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes historias que nos ha contado quizás, por lo menos desde Europa, es las que no se conoce tanto, ¿no? Como, ostras, que no fue que todos los europeos dijeron, vale, genial, vamos aquí a extraer el oro, a esclavizar o a tal, y para hacernos nuestros palacios en Extremadura. No, es que hubo muchos que dijeron, ostras, es que este modo de vida lo preferimos, ¿no? Y bueno, y la contribución de Viveiros de Castro, claro, no sé tanto Greber, ¿no? Pero Viveiros de Castro tiene toda esa
ese planteamiento, ¿no? de entender los pueblos amerindios no tanto como el pasado primitivo, tal, sino el futuro en el sentido de que no han destruido la naturaleza, ¿no? De que ahora que se han hecho todos los estudios arqueológicos de la Amazonía es antropogénica, ¿no? Ha sido un proceso también de intervención humana, ¿no? Y si pensamos ahora el impacto climático y tal, pues no tanto desde un punto de vista romántico de vivir todos como los indios, sino como un elemento ahí de reflexión, ¿no? Y lo que es fascinante del contexto ahora de pensamiento brasileño es como autores como Krenak, Copenhague, tal, se están convirtiendo en los grandes poco faros intelectuales, pero para pensar ya no tanto el periodo de la colonización, sino el momento actual, ¿no? El momento actual. Y eso es bastante fascinante, ¿no? El libro que invito a leer aquí, bueno, hay un libro que es increíble, que es el de La caída del cielo, ¿no? De Memorias de un chamán Yanomami, pero hay otro que es un libro muy pequeñito que está traducido ya al español, el de Ideas para posponer el fin del mundo, ¿no? Que es como también súper interesante porque es una virada así académica del pensamiento indígena, ¿no? Y hablando de todas las cuestiones ahora de la crítica al modelo de mundo, ¿no? Y nada, súper interesante, ¿no? Yo te digo, para ponerme al día con vosotros me tendría que leer el libro porque creo que es muy interesante la parte que él estudia de los indios norteamericanos, ¿no? De los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Que eso parecía, por lo menos en lo que comencé a leer del libro, estaba súper interesante, ¿no? Esa parte en fin. Y lo que, no sé si ahora ya puedo, si os puedo ya preguntar algunas cosillas claro, es que para mí este momento ahora es una oportunidad tremenda para pensar la transescalaridad de los grupos de lectura en un contexto de institucionalidad, ¿no? En el sentido de lo que va a ser, por ejemplo, mi próximo trabajo de aquí las próximas semanas, ¿no? Y espero que por un tiempo largo, ¿no? Y transescalaridad en el sentido de cómo la lectura pueda... cómo se puede proponer unas lecturas que puedan generar más allá de una conversación académica o inclusive diría activista o tal, que pueda tener más capilaridad hacia un ámbito de otras escalas, ¿no? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, las bibliotecas, estoy pensando los institutos, estoy pensando también el público yendo a exposiciones ¿sabes? De exposiciones más de arte, pero que trabajan a partir de un autor, ¿no? Y ahí los autores que ya los comentaste tú, pero creo que hay un potencial clarísimo, claramente en Le Guin, por la parte de utopías, como llamo, utopías ambiguas, toda la cuestión de género, la relación con la naturaleza y tal, y introducir la antropología de manera muy sofisticada, y después Kim Stanley Robinson casi por la parte de ingeniería, en fin. Pero lo que os quería preguntar, bueno, otros libros tipo también el Feral Atlas, que lo trabajo mucho con mis estudiantes, pero pensando ya de manera muy pragmática, en el caso de Le Guin, ¿cómo veis vosotros una transescalaridad de algo a largo plazo, por lo menos, como mínimo un año, una vez que podríamos proponer a varios institutos que lean Los Desposeídos, y estos momentos muy puntuales de expertise, ¿no? de expertos en el tema, que hacéis esos insumos tan brutales, ¿no? De arriba abajo, en el sentido de que tenéis un conocimiento profundo de los temas, ¿no? ¿Cómo veis esa transescalaridad para llegar al menudeo, para llegar a más público, por así decirlo, ¿no? A más público, ¿no? Y en fin, ¿cuáles serían como las estrategias o experiencias, si conocéis experiencias de que esto se haya llevado a cabo y tal? Porque es una cosa que me interesa muchísimo ya poco para allá, ¿no? Para hacer ya, para trabajar Le Guin con artistas aquí, para montar quizás una exposición en el futuro cercano, pero sobre todo va a proponer al contexto de aquí de Gijón, de las bibliotecas, sabes que se va a traducir ahora, creo que se publica de aquí a poco Los Desposeídos en asturiano, y hay un timing ahí también bueno. Y específicamente eso, ¿cómo pensáis que se puede trabajar Le Guin a un nivel
de capilaridad social, ¿no? Perdonad que haya cambiado de Graeber a Lewin, perdonad que os he hecho ahí un switch. Lo siento, pero es que lo veo claro. Igual en el futuro hacemos también Graeber. Pero... Gracias, perdonad si fui muy largo. Nada, yo iba a proponer, a lo mejor tiene que ver, pensar también la cuestión de la escala en relación con la cultura hacker, que antes Alberto también lo ha mencionado. Y claro, en el libro se insiste mucho en pensar diferentes formas de libertad, y bueno, la cultura hacker ha propuesto también sus propias definiciones, ¿no?, de libertad. Y claro, yo creo que en general, vamos, la mayor parte de nosotros, por lo que veo, venimos ya también de una época en la que había ciertas expectativas sobre hasta dónde podría llegar la cultura libre, que en algunos casos, en alguna medida se han cumplido, pero quizá no tanto, ¿no? O sea que más bien la red no es exactamente el lugar que nos habíamos imaginado, que nos habría gustado imaginarnos hace 15 años, 20 años. Y bueno, o sea, sí que creo que tiene que ver con lo que estás proponiendo, porque en el fondo lo que queremos es como pensar formas de escalabilidad que ofrezcan cierta granularidad, ¿no? Y llegar a lugares específicos, ¿no?, del territorio, pero a la vez poder realizar encuentros y conexiones que van más allá de ese sitio, ¿no?, de ese lugar. Yo en la manera en la que has formulado la propuesta, yo intentaría evitar como modelos basados en la transmisión, ¿no?, de cómo llegamos ¿no?, porque ya presupone como un centro, o también has hablado como de unos especialistas que sí que desgranan, o sea, ya como marcando unas diferencias, ¿no?, entre, vamos, que yo creo que participa un poco del modelo del déficit, ¿no? Hay que llegar a los que carecen de cierta información, y intentaría proponer más contextos de colaboración en el que todos tienen algo que aportar, ¿no? Y yo he querido leer esto también en el libro de Graeber, ¿no? Como que hay que precisamente los que hablan desde un lugar específico son expertos en ese territorio, son expertos en esa experiencia, y partir de ahí. Y mira, yo no conocía a Lewin, lo he tuiteado, y bueno, veo que también es como una propuesta desde el anarquismo, o sea que me imagino que también va en esa dirección, ¿no? La apuesta también por lo prefigurativo, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con la libertad esta, de la tercera libertad que proponen Graeber y Wengrow, que es la de poder imaginar, y yo diría también construir otras posibilidades, otros arreglos sociales, ¿no? Yo creo que esa es o sea, que todos los esfuerzos deberían, por lo menos desde mi punto de vista, ir orientados a eso, ¿no? A posibilitar esa tercera libertad. Las otras dos también, ¿no? La de movimiento y la de desobediencia también, pero bueno, no sé. Desde mi punto de vista, sobre todo desde una institución cultural, es lo que creo que se pueden habilitar formas de estar juntos inéditas, ¿no? Alberto, perdona. O sea, a mí hay una frase en el libro que me gusta mucho, en la que dicen algo así como que la revolución agrícola, o sea, la revolución en el neolítico, duró 3000 años, ¿no? O sea, ¿qué clase de revolución es esa? Entonces, eso es que en el fondo lo que nos están invitando es a darnos cuenta de que la adopción de la agricultura, por ejemplo, no fue una cosa que ocurrió de un día para otro.
Fue un ensayo, un prueba y error, ahora sí, ahora no, este verano, de repente hay sequía, de repente hay lluvias, es la propia la naturaleza la que te descubre las posibilidades de la... perdona, las posibilidades de cierto tipo de semillas, de cierto tipo de flores, aprendes de ellas, pero no tienes la ocasión de implementarlo en el año siguiente, te olvidas, o sea, es decir, es un, pues eso, ¿no? Este regreso es una experimentar, es un laboratorio, una frase en la que usan ellos muy a menudo, ¿no? Un laboratorio social, un laboratorio material. Entonces yo creo, o sea, yo creo que más que una receta de cómo poner en marcha la transescolaridad, es probar, es decir, pues ahora se nos ocurre esto y después lo otro y darnos el tiempo, es decir, que no hay que encontrar la receta mágica ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 años, ¿no? Que los cambios sociales no ocurren de un momento para otro, que los cambios gordos a veces necesitan 3000 años y no los vamos a ver, ¿no? Pero eso no nos quita el intentarlo, ¿no? Y el disfrutar con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues además yo creo que es una de las apuestas del libro, el intentarlo. Gracias. Alberto, Osfa, perdón. Sí, estoy hablando mucho. Pero sí, una pregunta. Yéndome al lado del Estado, ¿no? Hay otra parte del libro que es como una crítica del Estado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una crítica de la historia del Estado, ¿no? Del Estado como algo necesario, imprescindible en la manera en la que lo tenemos ahora, ¿no? Y ellos plantean, creo que como un thought experiment, como un experimento de pensamiento, identificar el Estado con 3 cosas, ¿no? Y ver que eso a lo largo de la historia pues no siempre se da igual como hoy lo damos por supuesto. Uno es el monopolio de la violencia, cosa, la famosa expresión, ¿no? de que el Estado tiene derecho a usar la violencia pues en la guerra o la policía, etcétera, ¿no? Para imponer la ley. Otro es la burocracia, bestia negra de Greber, pero también lo identifica como el dominio del conocimiento, ¿no? Y ahí se hace un poco más Foucaultiano, ¿no? Y eso me llama la atención. Y el tercero es como, bueno, pues un ejercicio de un poder carismático, ¿no? Que bien sea el rey, bien sea el líder Gengis Khan o bien sean nuestros políticos de hoy en día, ¿no? Me llama la atención tanto y eso es lo que quería preguntaros, ¿no? Tanto en la parte de los movimientos de las libertades, ¿no? Que son 3 libertades que ya hemos repetido varias veces, como la del Estado, que sería violencia, burocracia o conocimiento y carisma, que no habla nada de la economía, ¿no? Cuando tanto en una traducción o la producción, en fin, la economía, ¿no? En un sentido más general, el trabajo, economía, capital, etcétera, ¿no? Que desde la lectura marxista tradicional, pero yo creo que desde casi todas las lecturas lo vemos como una instancia fundamental del poder, ¿no? Hoy podríamos ser las finanzas, el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces sí me llama un poco la atención que eso no aparece en ninguna parte del libro, no sé si es ingenuidad o no sé por qué pensáis que es o por qué es, ¿no? Yo solo una cosa breve, yo creo que sí, más que de economía habla de la cultura material o de la concentración de riqueza y sobre todo del peligro de cuando la concentración de riqueza, de posesiones, equivale también a formas de poder político y vamos, de dominación sobre otros, ¿no? Como algo que hay que evitar y como hay sistemas ¿no? de regulación o en algunas sociedades ha habido sistemas de regulación para evitar eso, que era lo que lo que comentaba antes Yago. Pero es verdad que eso no lo trata de manera específica, yo creo. Sí, yo creo que hay un momento, bueno, el libro está lleno yo creo que el libro está lleno de hallazgos
o de ideas como muy fértiles que luego, pues, como los fuegos artificiales, aparecen y desaparecen, ¿no? Así en un fulgor. Pero, por ejemplo, tiene esta idea, hay un momento en el libro en el que dicen algo así como que el ser humano es el único animal que acumula excedentes, ¿no? La idea del excedente como un motor de la transformación social y qué se hace con esos excedentes, ¿no? Es decir, ¿qué acumula? O sea, ¿qué es lo que acumula, ¿no? Acumula patrimonio, acumula valor, pero ¿qué clase de valores, ¿no? Entonces, es verdad que el libro, a ese ejercicio de acumulación, no lo llama economía, ¿no? No lo monetariza, como se dice hoy en día, ¿no? Por ejemplo, le da más importancia a la acumulación de rituales. De hecho, hay en un momento del libro que dicen qué es lo que se acumula y qué circula, ¿no? Por rituales, visiones, aventuras, canciones, danzas, imágenes, ¿no? Es ese tipo de economía, ¿no? Ese tipo de circuito al que le da importancia el libro. Pero luego, por ejemplo, otro lugar interesante es el de la propiedad, el papel que juega la propiedad en la teoría social y en las sociedades capitalistas, y el papel que juega la propiedad en este libro, que es prácticamente ninguno. De hecho, donde más se acercan a pensar la propiedad es justamente en el espacio de lo sagrado, ¿no? Ellos vienen a decir en un momento, hay un capítulo en el que dicen que lo sagrado, como ese espacio de exclusión en el que unos pueden entrar y otros no, unos tienen conocimiento esotérico sobre lo que ocurre ahí o conocimiento ritual y otros no, pues eso quizás sería el prototipo originario de la propiedad, sería lo sagrado, ¿no? ¿Y qué significa que lo sagrado sea el prototipo originario de la propiedad, ¿no? Como un espacio de acumulación y también de sacrificio, ¿no? Porque al final, cómo se cuida, cómo se limpia lo sagrado es siempre un espacio en el que unos entran y otros no, y por tanto un espacio en el que se puede manchar, ¿no? Hay que higienizarlo, hay que sanitizarlo, y entonces empiezas ya a crear diferencias, ¿no? Los que no pueden entrar, los que están fuera, y empiezas con las jerarquías, empiezas con la violencia, etc. Entonces hay un montón de cosas. Hay otro pasaje que me parece genial, que me encanta, pero que de nuevo es como es un destello. Es esta idea. Tienen un momento en el que hablan, muy al principio del libro creo, en el que hablan de, pues eso, hace 20.000 años, unas tumbas en las que empiezan a aparecer sepulturas, personas enterradas, pero desfiguradas, o sea, no desfiguradas, sino con deformaciones, ¿no? O sea, donde las personas a las que se las entierra, y se las entierra con todo tipo de galas y con todo tipo de ceremonia, están con tesoros y muy bien vestidos y tal, pero son enanos, son gigantes, son jorobados, es extraño, ¿no? Entonces, y en estas sociedades, en estos lugares, en estos lugares donde están los enterramientos, no hay nadie más enterrado. O sea, la práctica del enterramiento no es una práctica social, es una práctica excepcional. Y se practica, cuando se lleva a cabo con estas personas como extrañas, ¿no? Entonces ellos, pues elaboran el argumento de que son los excéntricos, son las personas raras, entre comillas, las personas con diferencias, las que acumulan poder, las que son carismáticas y a las que hay que cuidar, ¿no? Porque están, el ejercicio, el ejemplo del enterramiento es el ejemplo de que a estas personas en el fondo se las cuidaba, ¿no? Se las ponía en valor socialmente. Pues eso, la excentricidad. En el fondo es interesante, porque yo creo que el libro es muy bonito, a mí me parece muy bonito porque sin gran alarde teórico, o sea, por ejemplo, hablábamos al principio sobre ensamblajes, sobre Deleuze, Guattari, sobre Lefebvre. Entonces dices, bueno, pues este es un libro totalmente investido en la diferencia. Es decir, hay diferencia por todos lados, los excéntricos, los excedentes, los rituales, el juego, la experimentación, la creatividad, la invención. O sea, es pura diferencia, pero sin necesidad de teorizarla, ¿no? Es como hay un desbordamiento de ejemplos
que solo por sí solo se te hace saltar pues eso, ¿no? La idea de que lo diferente es lo que mueve el mundo, por así decirlo. Sí, yo estaba recordando también el ejemplo, creo que cuando describe las prácticas del potluck, como las personas que son investidas de cierto poder son las que menos tienen, porque también son las que tienen la obligación de darlo todo, ¿no? Entonces, también como mecanismo de compensación. Y luego también, cuando hay una defensa del juego, por sí mismo, ¿no? Bueno, pues habla, por ejemplo, de los primeros usos de los metales, del hierro, por ejemplo, para el uso como pigmento para las pinturas, ¿no? O sea, que no hay una relación instrumental o con una finalidad pragmática, ¿no? Pero luego también mencionan que el primer uso de las ruedas es en juguetes, ¿no? O sea, se detectan en juguetes que en principio son para los niños, pero a lo mejor no, son juguetes, ¿no? O el uso de la cerámica en figuritas. Y claro, a mí eso me parece, es algo que yo ya había visto en algunos autores, pero todos me ha parecido más rico. O sea, por ejemplo, lo de la rueda no lo sabía. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el del firmamento, el ver arqueros, animales, ¿no? En el firmamento. Las estrellas forman figuras y que luego al cabo de los siglos eso se transforma en cartas de navegación, ¿no? Entonces, creo que justo es el tipo de, digamos, de prácticas o de marco de funcionamiento que necesitamos ahora. No hay margen para eso, ¿no? Es como una sociedad en la que se habla mucho de innovación, pero no se generan las condiciones para el cambio, que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con el juego, la experimentación. Oye, está ahí Emma Martín, una colega, no sé si está pendiente y quiere decir algo y así tenemos una voz de mujer, porque hemos hablado todos, tío, ¿no? Me parece, ¿no? Un poco duro, ¿no? Bueno, yo es que el libro he llegado al capítulo 2, o sea, acabo de terminar además hoy el capítulo 2. Entonces sí, una de las cosas, pero ya lo ha dicho Alberto, que a mí me había llamado la atención y quería saber si se continuaba, era ese tema de lo excéntrico y lo acumulativo simbólico, no lo acumulativo material, que más o menos se desprende. Que no sé si luego se desarrollan los otros capítulos, por eso me siento un poco cohibida en ese aspecto de opinar, ¿no? Pero a mí sí me llamó mucho la atención, digamos, cómo se potencia la idea que a mí no me queda claro si se desarrolla luego o no, de si lo excéntrico merece ser cuidado porque se considera de alguna manera especial o sagrado, o si lo excéntrico es cuidado porque, digamos, responde a una lógica de necesidad, ¿no? En el sentido que se habla del cuidado entre las personas en general. Pero no sé si eso se desarrolla o no. Entonces, pues casi lo que diría es una pregunta. ¿Hay un desarrollo posterior de todo esto? Mi interpretación, perdón que me adelante, pero mi interpretación es que precisamente se defiende una lógica que no es de necesidad o instrumental, sino justo todo lo contrario, más bien de exceso, ¿no? Y justo recordaba una nota que tenía yo aquí apuntada de cuando dice que las innovaciones en el neolítico se producen de manera colectiva y gracias a la acumulación de conocimiento, principalmente por mujeres. Y ahí pone el ejemplo de la invención del pan, ¿no? Por poner en las recetas de cocina que no hay, nunca es imposible detectar quién fue el inventor, ¿no? Y esto lo contrapone precisamente a un modelo de innovación en la actualidad que es como en un momento puntual, ¿no? Alguien inventó,
Que luego, si uno lo analiza, luego no es así, ¿no? También son procesos muy largos de acumulación en el que unos inventos dan lugar a otros, o errores se convierten luego en hallazgos, etcétera, ¿no? Pero digamos que el tipo de relato que manejamos es de, pues eso, de la revolución industrial, ¿no? Como de cosas que impactan, ¿no? De manera discreta. Y a mí me parece que la imagen esa, por ejemplo, ¿no? Pues eso, de la invención del pan, son procesos que no se saben ni siquiera cuándo ocurren y que uno se los imagina como procesos de muy larga duración, ¿no? Sí, eso me había parecido, pero ya digo, con mis 2 capítulos tampoco me atrevía mucho a avanzar en ese aspecto. Gracias. Gracias, Emma. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Dijimos que íbamos a tratar de acabar a las 7:30, ya son más de 1:30, o sea que si alguien más quiere comentar algo. Pues nada, yo invitaría, si queréis decir algo más, Alberto, Osfa, a modo de despedida. Yo es que no paro, tío, pero sí, la parte esta de la parte esta de la igualdad mirada del revés, todo esto de los mecanismos para que no haya acumulación ni de poder ni de capital, algo así, me parece también como un comentario sobre la actualidad muy, muy interesante, ¿no? Porque más bien estamos en un mundo en el que todos los mecanismos están diseñados para que haya acumulación, ¿no? Entonces, sí, al enseñar las múltiples posibilidades, vemos como había un montón de sociedades que conscientemente evitaban la acumulación tanto de poder como de capital o de poder en forma de bienes y de, bueno, capitales a partir de que se invente la idea de capital en el Renacimiento o cuando sea, ¿no? En fin, y nada, por lo demás, muchas gracias. No sé si ha funcionado muy bien la dinámica, porque yo hablo mucho y quizá hemos monopolizado mucho, pero sí que he aprendido mucho de Marcos y de Alberto, y gracias a todos por estar, ¿no? Y igual podemos hacer alguna más adelante. Y gracias a Marco por la iniciativa y por la plataforma. Bueno, gracias también a Alfonso de Montera, que estuvimos trabajando en tenerlo esto en una plataforma libre, Jitsi, y a José Laule, que está por aquí también, pero no pudimos, ¿no? Bueno, y Zoom es más o menos libre, pero sí es cierto, salvo que algunos que no hemos caído, que ha funcionado muy bien. Gracias a Marco por ofrecer la plataforma, ¿no? Bueno, yo igual, yo quería agradecer a Marcos y la organización y bueno, que espero que haya merecido la pena. Desde luego el libro lo merece, así que los que no lo hayáis leído, animaros. Sí, nada, no, muchas gracias a vosotros, Alberto, Osfa, bueno, a todos los que os habéis querido sumar y bueno, era un experimento. La verdad es que es lo que decía al principio, que es un libro muy grande para una sola sesión, pero bueno, han salido cosas y nada, sí, también animaros a que lo leáis. Y luego veía ahí que en el chat alguien proponía leer algún otro libro de Graeber o algún otro libro. Pues nada, yo os animo a lanzar la idea. Esto ha sido como muy, muy improvisado y yo creo que es como para mí ha sido un aliciente, desde luego, leerlo pensando en que luego nos íbamos a juntar y creo que quedan cosas también por hablar. O sea que, Bueno, y ya. luego yo creo que todos estamos un poco y todas homenaje a David Graeber, nuestro brother ahí en las redes y en los libros y tal, ¿no? Y que la verdad que fue una tristeza enorme, enorme, ¿no? Que muriera tan joven, ¿no? Era como casi de la misma edad que yo y con tanta obra pensaría uno, ¿no? Por delante y tan contento que estaba con su pareja nueva y en fin, era un regalo para la vida, creo yo, por lo menos para mí, ¿no? Poder leer cosas de una persona como él, ¿no? Y es muy
emocionante, ¿no? Recordarlo, ¿no? Pues sí. Bueno, muchas gracias, Osfa. Pues nada, un abrazo. Nos vemos, bueno, en la siguiente y muchas gracias a todos. Mandaré ahora el... Recuerdo que a los que queráis el vídeo os lo mando ahora por correo. El acceso, vamos. Así que, bueno, paramos de grabar ya.